Gracias por seguir con nosotros. En nuestro país, sin lugar a dudas, el tema del tránsito es una de las mayores preocupaciones. Y traigo este tema hoy a colación porque ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, emitió un comunicado hablando de que se debe declarar de emergencia nacional el tema del tránsito en la República Dominicana y que se deben tomar medidas más drásticas o sanciones que se cumplan efectivamente para que la gente respete las leyes de tránsito, respete todo lo que tenga que ver con el manejo en la República Dominicana, haciendo un énfasis muy puntual en el tema de los motoristas. Este es, digamos, el dolor de cabeza cuando aquí se habla de tránsito. Y hay una razón básica porque el 70% del parque vehicular de la República Dominicana, digamos, son motocicletas. Y las motocicletas son la fuente principal de transporte de la familia pobre. O sea, en una casa usted va a tener las personas que para desplazarse lamentablemente en la ciudad o en los campos, usted va a encontrarse que es el motoconcho la principal fuente. En nuestro país se ha desarrollado como un medio de transporte, el mototaxi. Usted se va a otros países, hay lugares en la India y todo este tema, va a ver el tema de tránsito, pero como en República Dominicana, la palabra motoconcho, eso es el transporte público de pasajeros más utilizado y tiene una rentabilidad, tiene un impacto, es parte de la economía, dentro del tema de la economía de informalidad en nuestro país, y de hecho usted, el que es motoconcho, dice yo no me voy a emplear a nadie, no va a ir a sentarse a una oficina, dice, y yo me voy a ir a sentar en un mes a ganarme 30,000 pesos, cuando en el motoconcho yo me hago más de eso, y realmente se lo hace. Y en el día a día te cobran un pasaje de 50 pesos, 100 pesos, 150 o 200 pesos, dependiendo lo más lejos que usted vaya a ir. Es parte de el día a día de los dominicanos, es parte de ese sector productivo nacional, y que también cuando vemos las estadísticas de temas de accidentes de tránsito y muertes de accidentes de tránsito, pues la gran mayoría está vinculada a las motocicletas, porque es la principal fuente de transporte. Ahora, hay dos cosas que quiero puntualizar aquí que tengamos claro. Sí, los motoristas representan en términos de tránsito los mayores riesgos en tema de accidentes. Más del 70% de los accidentes o las muertes por accidentes de tránsito están involucradas motocicletas. Los accidentes, las personas que quedan con algún tipo de discapacidad producto de accidentes de tránsito están vinculadas a las motocicletas. Sin embargo, y tengo que hacer ese aparte, yo siento que aquí hay una satanización del motociclista y quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Y eso puede generar muchas discusiones, pero no deja de ser una realidad, no deja de ser un reflejo de la sociedad. Y hoy en el periódico El Día hay un reportaje que tiene como fuente principal un estudio que realizó y no conocía ese sector, que se llama AFAMOTO, que es una asociación un estudio realizado por la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas, ese estudio, donde da evidencia que de 17 de cada 100 motoristas no terminó el bachillerato, es decir, el nivel de informalidad en el sector o la falta de educación en el sector choferil o del sector de los motoconchistas, y algunos le están relacionando a ese desconocimiento para el tema de la educación vial, está enfocada en esa parte. Antes de irme al estudio, quiero hacer ese aparte, porque los motoristas son un reflejo del tema de la educación vial en la República Dominicana en sentido general. Aquí conduce mal el motoconcho, aquí conduce mal el que va en carro, aquí conduce mal el guagüero, aquí conduce mal el que va en la patana, aquí conduce mal el que va en el transporte público de autobuses, o sea, todos en sentido general, no es uno. No es que los motoristas son los responsables de todos los accidentes de tránsito en la República Dominicana, no. Aquí tenemos un problema de educación vial generalizado, total.
Los estudios y las analíticas dan cuenta de que aquí se producen incidentes, no accidentes. Aquí se producen incidentes de tránsito. ¿Por qué? Por la imprudencia de los conductores. Y estamos hablando de ambas vías. Los motoristas, claro, son mayoría y es lo que más se ve. Y también son los que van rapidísimo por la propia facilidad del motor, las marionetas que van haciendo, eso son otras cosas aparte, que ahí está el tema de las carreras clandestinas, las carreras de motocicletas, que entran dentro de otro renglón. Ahora, cuando nos enfocamos en el tema de educación vial en sentido general en nuestro país, falta en todos los ámbitos, desde el que va en una motocicleta como el que va en un vehículo de carga, ya sea de dos, ¿cómo es que se le dicen? De dos camas o de dos plazas y hasta de 4 plazas. Usted va en una avenida y de repente va en su carril, pero viene un vehículo de estos de carga y él pip, de estar usted, pero usted está respetando su... O si no viene rapidísimo y que si usted no se mueve se lo lleva a usted de paso, o simplemente está el semáforo en rojo y nos cruzamos porque no respetamos esa señal de tránsito, o en un lugar donde dice no doblar y se dobla, un lugar donde dice que es de una vía y lo volvemos de una vía, de 2 vías, pero también, ojo, hay veces que el conductor no tiene la culpa de eso porque de repente el ayuntamiento en un momento donde había doble vía lo convierte en una vía, en un lugar donde había una vía lo convierte en doble vía. O sea, esa falta de conexión y de articulación que tenemos en el tema de tránsito en nuestro país ha generado mucho de ese caos que nosotros tenemos en el día a día. Muchas de esas situaciones que se pueden prevenir y se pueden mejorar se van dando por el tema de no educar. Hace un tiempo había una propuesta de que la educación vial formara parte de la currícula educativa y yo creo que eso debe de ser. Desde el momento que usted va enseñando a esos niños a cómo de manejarse, a aprender en el tema del tránsito, eso se le va quedando en la cabecita. Y yo tengo ejemplos claros que me sorprendo. Por ejemplo, cuando voy por la calle y voy con mi hijo y estamos en el semáforo y se pasa un motorista y él detrás de mí se enoja, dice, pero ¿cómo se va en rojo? Y no sabe que se va en rojo. Y es un niño, pero eso lo aprendió porque se le ha enseñado del tema de la educación vial. O simplemente dice, mira ya, se fue en rojo, no respetó el semáforo, mira cómo se va. O se sorprende en algunos momentos, dice, mira mamá, pero este motorista es muy educado, mira, se quedó y no se fue en rojo en el semáforo. O sea, ese tipo de cosas, el niño o la niña lo van aprendiendo y se va a formar mejores ciudadanos. Yo creo que debemos de apostar a esa educación vial desde nuestras aulas, desde las escuelas, desde los centros secundarios, el bachillerato, la universidad, que forme parte, como lo era la educación cívica, que creo que se ha retornado dentro de la currícula educativa para mejorar en el tema del tránsito, porque el que se comporta mal en una moto también lo hace cuando va en un carro, también lo hace cuando va en un vehículo en las que llamamos jipetas, lo va en una camioneta, lo va a hacer luego en un camión, también lo hará en una patana, lo va a hacer siempre porque el tema está en la educación vial. Y el medio de transporte que está utilizando esta persona en ese momento es el que va a reflejar su conocimiento, su manejo del tema del tránsito en nuestro país. Una cosa que siempre también se dice, el dominicano no respeta las leyes de tránsito en Dominicana, pero se monta en un avión y en Estados Unidos, que sabe que eso le puede traer consecuencias a una deportación incluso, porque hay gente que aquí llegan deportados por infracciones al tema de tránsito, allá son los más religiosos en el manejo del tránsito. No se va en una luz roja nunca. No se colocan sobre la cebra, que es donde tiene que caminar el peatón. No se pone a la derecha si no va a doblar a la derecha. Deja el carril de la derecha libre para el que vaya a doblar a la derecha, entonces lo puede hacer sin obstáculo. Respeta las normas de tránsito cuando no está en nuestro país. Entonces, es un tema de también régimen de consecuencias, de qué consecuencias hay.
y la otra de también educar y manejar con nuestros DGCET, que eso es otro dolor de cabeza, que dentro del caos vehicular también están involucrados los agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, porque de repente la DGCET te monta un operativo frente al semáforo, debajo del semáforo, y te arma un tapón, y luego le dije a la gente, usted se fue en rejo, sí, pero estaba en amarillo en el tapón que usted mismo ocasionó debajo del semáforo, y que luego le quiere poner la multa a ese ciudadano o esa ciudadana, que hay un montón de cosas ahí. O se paran debajo del semáforo para decirle a la motorista, usted no lleva el casco, pero ahí abajo del semáforo, y lo agarran. Entonces, hay un montón de factores que están involucrados en este tema de los accidentes de tránsito y el tema de tránsito en la República Dominicana, que no simplemente tiremos el dardo hacia un lado, que son los motoristas. Ellos no son los únicos responsables, tienen responsabilidad, tienen mucha responsabilidad, eso lo sabemos, tienen mucha imprudencia, no van con el casco protector, ponen en riesgo su vida y la de otro, pero no son todos los que se manejan así, no son todos, yo siempre he dicho, el tema de generalizar es un problema. Entonces, tratemos en que la educación vial sea un tema fundamental dentro de la currícula y que el que vaya a tener, y mejorar también el tema de las licencias. De hecho, ahora voy a tomar parte de ese estudio porque es interesante lo que ahí se evidencia, y vamos a ponerlo, señor director, de esos aspectos que ellos destacan dentro de lo que tiene que ver con el motoconcho. En la portada, de hecho, hay una fotografía de José Miguel Paulino en la primera página, baje un poquito, que es un medallista, primer medallista dominicano en declatón, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y a él, ellos lo usan como ejemplo. Dice, él es deportista, ganó medalla, pero también él se dedica al motoconcho y a hacer Uber en moto y pedido ya, o sea, que es una fuente de trabajo. Es decir, que una persona que es atleta o que se desempeña en una función también es motorista. Y usted tiene empleados que son también en una oficina, en un sector X de la economía, que luego que salen de sus trabajos o antes de ir a sus trabajos se dedican al motoconcho, porque es una fuente de trabajo en la República Dominicana. Vamos a seguir bajando. Ay, perdónenme, me voy a tomar un poquito de agua. Bajemos al estudio. Dice resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, básicamente, ellos están planteando los resultados de esa investigación que han hecho. A la siguiente. Los motoconchos son un medio de transporte clave para una gran parte de la población, especialmente en hogares de menores ingresos. Su alta penetración demuestra su sensibilidad, especialmente en zonas urbanas y áreas con menor acceso vehicular de vehículos de 4 ruedas. Eso es otro elemento. Aquí, y yo recuerdo hace unos 4 años, 5 años, yo fui a una comunidad en Padre Las Casas, a una loma, y andaba como periodista en un vehículo 4x4 para subir lomas, y en ese lugar fue la de Caín para usted subir hasta esa localidad donde íbamos a hacer el reportaje. ¿Cuál era el medio de transporte para las personas que viven ahí? El motoconcho, y eso es un tema de que aquí se está planteando. Hay lugares donde el acceso en nuestra comunidad no es permitido, y aquí mismo en algunos sectores, en nuestros barrios, donde no hay calles, son unos callejones pequeñitos y que por ahí se mete el motoconcho como herramienta, como medio de transporte por las condiciones propias que tenemos. Entonces, en ese estudio lo reflejan. El mercado del motoconcho, sigue diciendo, es un sector dinámico y relevante con una importante contribución tanto en términos de importancia como en términos de venta. El financiamiento de motoconchistas juega un papel crucial en el mercado. La accesibilidad y crédito y cuotas mensuales facilitan su adquisición. Seguimos bajando. En los hogares de ingreso bajo, las motocicletas constituyen una parte fundamental en el gasto de transporte, siendo una opción asequible, esencial para la movilidad de ese sector. El sector de motocicletas genera un gran número de empleos
en su mayoría informales en ese contexto. Los motoconchistas son esenciales para el transporte urbano, la mayoría. Seguimos, hay un gráfico donde ellos lo resumen y esto me parece interesante. Siga bajando, señor director. Dice snapshot aquí. En la actualidad, ellos dicen, hay 1.416.016 motocicletas en uso en la República Dominicana. El financiamiento a las motocicletas, eso es un elemento que genera o facilita su acceso en el mercado. De hecho, y leía en el trabajo que publica el periódico El Día, que parte de este estudio, dice que la gran mayoría de las motocicletas no tienen matrícula, no tienen placa. Y un tema que está relacionado a ello es que esos motoristas que adquieren esa motocicleta a través del financiamiento, el 50% de ellos pierden las motocicletas. Es decir, les quitan esas motocicletas a través de esa financiación porque no pudieron pagar o un tema por el estilo. Pero la falta también de tener esas matrículas está relacionada a ese incumplimiento en el pago de esas cuotas por el tema de los préstamos para la adquisición. La facilidad con la que los motoconchistas adquieren también un préstamo o adquieren las motos. Aquí quiero hacer un punto aparte. Cuando aquí hablábamos mucho del tema y en un momento aquí se decía la incursión de haitianos en el tema del motoconcho en la República Dominicana, cuando se estaban dando las redadas de migración, uno de los elementos que se veía mucho es que a esa gente se le quitaban la moto y esas motos en la gran mayoría eran financiadas. ¿Y qué pasaba? Esa persona perdía esa moto porque se le quitaba, tenían que pagar un financiamiento, pero luego tomaban otra motocicleta más, también financiaba y terminaban teniendo 2 financiamientos de motocicletas para pagar con el motoconcho la otra motocicleta que habían tomado y el préstamo que están pagando por eso. Es decir, que el acceso a las motocicletas, esa facilidad en el crédito también es un elemento que se toma en cuenta. El aporte, de acuerdo a lo que dice este resumen, ahí ustedes están viendo en pantalla, aporte económico de las motocicletas o del mundo de las motocicletas, un aporte de 8.287 millones al Producto Interno Bruto en importaciones de motocicletas. La venta estimada de motocicleta es de 17.000 millones de pesos. Las importaciones de motocicletas solo en el 2024 representó 175 millones de dólares. Eso es en sentido general. El impacto social de las motocicletas. El Producto Interno Bruto nominal, motoconchistas, 52.837 millones de pesos. Dicen ellos que es el aporte que hacen los motoconchistas. Hay un total de 111.090 motoconchistas. Eso es lo que se tiene, digamos, un reporte o un impacto en ese contexto. La remuneración mensual de un motoconchista oscila entre 29.256 pesos y la informalidad en ese sector es el 85%. Esa data también del perfil del motoconchista dice el 60% de ellos son jefes de hogar y el 83% tiene un nivel primario de educación. Es gente que, como decía el periódico El Día en el resumen, más del 80% no ha ido al bachillerato. Solo un 86% tiene el nivel primario de educación. Es decir, el resto no ha concluido la otra parte de educación. El 84.4% de los motoconchistas tiene probabilidad de tener un empleo fuera de ese sector. Es decir, que el 84%, además de dedicarse al motoconcho, también tiene otro tipo de trabajo en el entorno formal. Y el 32% tiene probabilidad de tener un empleo formal. Es decir, que la accesibilidad va a medida en ese contexto. Y por otro, en el tema de distribución, aquí presenta que
El 37% de los hogares tiene una motocicleta, o sea, está con motocicletas. El 23% está en el Distrito Nacional y un 25% de penetración de motocicleta en el decil 1, es decir, en el mapa de distribución económico de nuestro país. Más para abajo, en ese mismo estudio, ustedes están viendo tener una motocicleta en el hogar. Dice, tener una motocicleta es un medio de transporte en los hogares dominicanos, como ya les decíamos, representa el 37%. 1.416.016 hogares en total tiene motocicleta. El parque vehicular, ahí hay una gráfica que cómo ha ido en aumento y realmente ha aumentado si calculamos desde el 2018 al 2024. En 2018 el número de motocicletas en placa 2018 417.000, del 2019 al 2024 unas 998.000, casi 1.000.000, y actualmente en uso, como se ha dicho, está 1.416.016 motocicletas. Fuera de uso, ahí hay otro número también grande, 2.020.886 motocicletas, es decir, entre las que están en uso y las que no están en uso, estamos teniendo casi 3.500.000 motocicletas en el parque vehicular de la República Dominicana. Obviamente eso tiene un impacto. Tener una motocicleta, ahí está el otro gráfico, y me parece súper interesante este estudio, vuelvo y digo, no lo había visto anterior y lo tomo como referencia de lo que presenta el periódico El Día en su portada hoy referente a lo de los motocicletas y también al hecho de que la Fundación Institucionalidad y Justicia ha planteado que se debe declarar una emergencia nacional por el tema del tránsito en la República Dominicana. Entonces, es interesante ver estos elementos que ahí están presentando. Yo voy a hacer un cambio y al regreso entonces voy a seguir con este estudio que me parece interesante, porque la data cuando uno lo ve en frío te dice que no es tan simple lo que se plantea con relación a este caso, pero que tampoco es imposible. Tampoco es imposible, porque recuerdo que cuando estaba el ministro Chu Baez, que se habló mucho del tema de la regulación de las motocicletas, que es un tema también pendiente en nuestro país, porque lamentablemente también se cometen muchos hechos delictivos utilizando ese medio de transporte, no solo en Dominicana, en otras partes del mundo, pero también es un dolor de cabeza que las autoridades deben de prestarle atención. Vamos a hacer el cambio, al regreso yo sigo con este estudio que le estoy presentando, que lo vamos a así ver por arribita, porque el tiempo no nos da para leerlo de manera íntegra.